Muy buenas tardes a usted, a un público joven, a los profes también, conocidos todos aquí de Leticia. Es un pequeño conversatorio donde ustedes también podrán compartir y conversar de manera muy tranquila, muy natural sobre el tema de mujer, ¿verdad? Mujer y la ciencia. Y como ya escucharon, tenemos aquí dos invitadas muy especiales de nuestro territorio, pues que ya son de nuestro territorio. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta para ustedes, para la doctora Clara, y una es: ¿cómo se ha dado el proceso de incursión de las mujeres en las ciencias exactas en un concepto global en Colombia y en la región? Nos gustaría que compartiera con nosotros, mencionara 3 mujeres importantes de las ciencias, pues, que hacen aporte al saber global y al saber en Colombia. Bueno, en la presentación que hice, tuve la oportunidad de leer la hoja de vida que estaba presentando Dali, y entonces me di cuenta que también lo hice a propósito cómo presenté la mía, y es que en las ciencias exactas todo se rige mucho por cifras. Si se dieron cuenta, es importante el número de publicaciones, quienes te han citado, si has escrito en inglés, y esas son unas métricas de las ciencias naturales, que no necesariamente funcionan para las ciencias sociales. Ya vamos a hablar un poco también de esto, pero bueno, las mujeres no hemos sido la excepción, las que hemos decidido hacer ciencias en las ciencias exactas, en las ciencias naturales, y hemos tenido que alinearnos a esos estándares, y muchos de esos estándares, digamos, ha sido más fácil para los hombres cumplirlos que lo que ha sido para las mujeres. En términos, digamos, una de las métricas que se usa son los Nobel. ¿Quiénes se han ganado los Nobel? Entonces, por ejemplo, en 1903, la primera mujer que se ganó un Nobel, y se lo ganó porque descubrió el elemento radio y el otro elemento, el polonio. Pero a esa mujer no le dieron el premio solo a ella, sino a ella con su compañero y otros investigadores que habían estado trabajando en ese estudio. Más adelante, en 1911, a esa misma mujer, que es a Marie Curie, a ella le dieron el Nobel en química, y se lo dieron porque ya comenzó a utilizar el radio en radioactividad y desarrolló parte de lo que ahora conocemos como los rayos X. Igualmente, no fue un Nobel que le dieron solo a ella, sino que se lo dieron, pues, en compañía de otros hombres. Hay una historia muy bonita que es la de Barbara McClinton, que es una mujer que nació en Estados Unidos y que comenzó a trabajar en ciencias, y ella estudiaba el maíz y le interesaba mucho la genética del maíz, y estando en su laboratorio comenzó a darse cuenta que había unos genes, unas moléculas, las de la herencia, que saltaban. Ella veía que esos saltaban y comenzó a contarle a sus colegas: oiga, miren, resulta que estoy viendo unos genes saltarines. Y al comienzo pues no la tomaron en serio y le decían: no, usted debe estar viendo mal, eso seguramente no es así, ¿cómo se le ocurre que un gen que va a saltar para un lado de otro? No, yo creo que usted está equivocada. Y realmente sí, actualmente esos genes saltarines se conocen en la ciencia como transposones, que son ahora muy usados y muy buenos, y resulta que hacen que prenden y apagan información que está en los genes, pero que hacen esa función de prender y apagar para que efectivamente una característica se exprese o no. Y ella los descubrió, ahora se llaman transposones. Pero solo en el año de 1983, después de 40 años, le reconocieron a ella su obra, y fue la primera mujer que fue efectivamente premiada con un Nobel por esos descubrimientos. Normalmente a nosotros nos han dicho que las mujeres somos muy malas en matemáticas, que para eso no servimos. Pero resulta que, por ejemplo, en el 2014, una mujer, ella es de origen iraní, Miriam Mirzahani, fue condecorada, en matemáticas no se usan los premios Nobel, pero fue condecorada con la medalla Fields, que es justamente para mujeres, para personas que se destacan en las matemáticas. Entonces, eso de que las mujeres no entendemos la matemática y eso es que es muy masculino, las ingenierías y todo eso es muy masculino, pues digamos también se rebate un poco con este asunto.
En Colombia no voy a dar un ejemplo así grande nomás, pero quiero contarles unas estadísticas que encontré muy interesantes. En Colombia existe una cosa que se llama la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Está constituida por 208 miembros, que se supone que es la gente que más sabe de ciencias en el país. Solo 34 miembros son mujeres, y de esas 34, 2 son miembros honorarios, o sea que les dieron, no por sus méritos en investigación como tal, sino porque, bueno, por su trayectoria o lo que sea, pero no necesaria por eso. Si se dan cuenta, 208 contra 34 aún sigue siendo muy pequeño el número de mujeres que representa esa institución. Otro datico, el 15% de las mujeres graduadas en el 2018 han decidido hacer ciencia, o sea, se graduaron y comenzaron a ser científicas, todavía un porcentaje muy chiquito. Y solo voy a citar a Ana María Lobo Guerrero como una de las investigadoras colombianas que hacen aporte a la ciencia. Ella es economista, trabaja actualmente en el CIAC, en el Centro de Investigación Internacional de Agricultura Tropical. Ella trabaja el tema de cambio climático. ¿Qué tiene ella en particular? Varias cosas. Primero, es una mujer joven, es una mujer casada, tiene 2 hijos, maneja un equipo interdisciplinario grande y además su mamá y su tía fueron las 2 primeras mujeres graduadas en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, de alguna manera, las mujeres que estudian también motivan a las otras chicas a que estudien. Y como les decía, ella es madre y esposa, porque siempre han pensado que las mujeres que dedicamos la vida a la ciencia, pues nos dedicamos solo a eso y no volteamos a tener y no tenemos una vida normal, y realmente es todo lo contrario. Ella es un ejemplo de ello, y pues gracias a eso es porque pues también hemos tenido compañeros que han entendido y nos han apoyado en esta vida que hemos decidido llevar, que nos ayudan y que comparten y que les gusta, digamos, compartir su vida con una mujer como nosotras. En el Amazonas, pues está el Instituto Sinchi, que más del 50% de sus investigadores son mujeres, tal vez porque la directora es una mujer, puede ser esa la razón. Y no solo las mujeres, digamos, aquí en el Amazonas, las mismas mujeres son científicas. Yo, por ejemplo, les contaba a mis compañeras un relato que yo hice un trabajo con yucas, y todo lo que es la producción y el manejo de las chagras, pues eso es una labor de mujeres. Y después de haber recorrido todas las comunidades y haber hecho todo el inventario de yucas, para que ustedes sepan, a nivel mundial hay 3.000 yucas, 3.000 variedades de yucas. Y con estas mujeres recogimos 173 variedades de yucas. Ellas se pusieron a mirar una por una, entre las 5 más expertas, a mirar entre ellas, y entonces me dijeron, mire, hay 173. Luego yo fui al CIAT, donde está el Banco Mundial de Yuca, e hicimos un análisis genético para saber si realmente eran distintas o no, cuántas realmente genéticamente eran diferentes. Oh sorpresa, 170 eran variedades diferentes. Esas mujeres tienen más títulos, o sea, no tienen títulos como tal, pero tienen más conocimiento que muchos de los doctorados que podrían estar estudiando toda su vida yuca. Y eso también es una parte que queremos también reconocer en esta charla. Muy bien, muchas gracias a la doctora Clara Peña. Y como vemos, entonces las mujeres indígenas, y me imagino todas las mujeres desde que nacemos estamos haciendo ciencia cada vez que pensamos, cada vez que nos hacemos una pregunta problematizadora sobre algo que pasa así, ¿verdad? Y sobre todo porque usted que está muy joven, que está en toda esa etapa de la exploración. Y entonces pasemos aquí una pregunta a Dani, a la profe Dani Maecha. ¿Cómo se ha dado el proceso de incursión de las mujeres en las ciencias sociales? Que esa es otra rama de las ciencias, ¿no? Que es las ciencias humanas. En la parte global, en Colombia y en la región. Menciónenos 3 y 3, como la anterior, y a ver cómo nos va aquí también desde las ciencias humanas, profe Dani. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí, por venir a conversar sobre esto. Bueno, yo voy a contar rápidamente que la incursión de las mujeres en la ciencia
dependió mucho también de los espacios que tuvimos para hacer academia. Entonces, realmente no hubo una entrada masiva en ninguna parte del mundo a las universidades prácticamente hasta la mitad del siglo XIX, esto es 1850-60, y con diferencias pues, de muchas notoriedades. Las primeras mujeres que se involucraron en realidad eran literatas y pretendiendo apoyar movimientos que reivindicaban el reconocimiento de derechos de las mujeres. Porque también nuestra ciencia tiene un legado patriarcal que no nos hemos podido quitar y básicamente que hace lo mismo que con otros ámbitos sociales, nos impide y nos restringe un desarrollo en unas áreas, pretendiendo, digamos, ponernos en una posición donde las mujeres, por nuestra naturaleza, entre comillas, física, debemos procrear y cuidar los hijos. Eso ha sido un debate que ustedes saben se mantiene hasta el sol de hoy. Y se ha ido ganando en espacios también sobre ese tema. Entonces fueron muchos factores los que nos permitieron tener acceso real a estudiar. Y entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, en realidad cada vez más que disputarnos los espacios nos acercamos. Son, como mencionaba Clara, había muchas más exigencias de estándares y de seguimiento y se aducía que las ciencias exactas eran realmente ciencia y las ciencias sociales eran una cosa que todavía no se sabía. Hoy en día hay mucha discusión también sobre este asunto, pero a lo que quiero llegar es que nosotros igual en la academia estamos sujetos al rigor de todos los procedimientos, los estándares, las citaciones, todo esto estamos en las mismas, disputando nosotros espacios y es el reconocimiento de otros saberes, que es lo que ella está mencionando al final, y es la integración de conocimientos de otros pueblos. Entonces, y esto no viene solo, se produce a partir de los años 50, 60, cuando hay lo que se llama una masiva descolonización del mundo occidental, que se produce, uno, por la posguerra, porque ¿para qué tantos, desarrollos científicos si lo que nos vamos a hacer es daño? Eso, uno. Y políticamente, porque muchos pueblos en ese momento tienen la coyuntura para decir no vamos a hacer más colonias ni de Inglaterra, ni de los Estados Unidos, ni de Alemania, ni de ninguna parte. Entonces, ese reconocimiento masivo de que así como habían podido acabar a los judíos, no podía pasar con otras culturas, desató como una especie de florecimiento y reconocimiento de toda esta diversidad. Y ahí hay un cambio importantísimo en tener una mirada de las ciencias como un paradigma más complejo y más grande que involucra lo social y lo exacto, por decirlo así, y que se complementa. Y también un reconocimiento de las diversidades. Ahí empieza este reconocimiento de lo pluricultural, y bueno, y surge masivamente al paralelo a las luchas femeninas de otras reivindicaciones. A principios de los 30 tenemos el reconocimiento del voto y a principios de los 60 la píldora anticonceptiva, que fue muy importante, porque muchos de nuestros asuntos también estaban ligados a nuestras posibilidades de procrear o el control de la fertilidad. Entonces, una serie de mecanismos que permiten que se dé esto y una mayor vinculación a los mercados genera también una ilusión potente. Entramos a las universidades con todas después de los 50 y a todas las carreras. Y ahí hay un desarrollo masivo ya de inclusión. No puedo decir que es el que uno quisiera. Ustedes han oído hablar del techo de cristal, ¿cierto? ¿Quién ha oído hablar de eso? Que se usa mucho. El techo de cristal se supone que es el tope que debemos tocar para tener alguna, o sea, para decir que cuando ya no esté eso vamos a tener una igualdad entre hombres y mujeres en acceso a la educación superior, a las posibilidades de hacer ciencia. Pero eso todavía no existe a pesar del trabajo tan grande que se ha hecho en ese sentido. Entonces, importante y relevante tener en cuenta que es hasta después de los 50 de este siglo, perdón, del siglo pasado, que empezamos a tener acceso a educación ya masiva. Sin embargo, a diferencia de países como por ejemplo Chile y Argentina en el Cono Sur,
que tienen hace 20, 30 años programas de equidad de género para acceso a la educación. Eso es que se propone que entre 50-50, nosotros no tenemos en Colombia todo eso. Hasta hace 15 años se empezó a hacer una evaluación juiciosa para proponerlos. ¿Por qué? Porque eso le da garantía a las mujeres que tengan acceso con ciertos requerimientos y facilidades. Entre otras, porque si ustedes se dieron cuenta qué pasó en el censo demostró que tenemos un número muy alto de mujeres cabeza de familia. Y esta es una nueva condición también de nuestra sociedad que nos obliga a reinterpretar cómo hacemos que las mujeres entren a la universidad y persistan en sus programas. Para claridad de todos, los estudios demuestran que nos demoramos, pero nos graduamos, a diferencia de los hombres, porque eso también se ha trabajado. Bueno, y en el ámbito de las ciencias sociales, puntualmente, yo quiero mencionar dos colegas que fueron muy importantes y muy buenas en mi área, que son Virginia de Pineda, una antropóloga, se graduó en los Estados Unidos, hizo su máster allá, hizo su doctorado también en Estados Unidos, y ella abrió un espacio muy especial porque trabajó sobre la familia y los diferentes tipos de familia que había en el país y mostró pues, que había distintos tipos de familia y que eran legítimos y que también existían estos matrimonios que tenían hijos que no se reconocían, matrimonios de hecho, y que posteriormente se volvieron reconocidos legalmente con todas sus, sus condiciones. Antes eso era ilegal y los hijos que nacían de esos matrimonios quedaban desprotegidos y las mujeres también. Entonces le mostró a esta sociedad mojigata colombiana en muchas cosas que había muchas prácticas que no se tenían en cuenta y que no se reconocían. Bueno, además de pues, pasearse todo el país y hacer un montón de estudios relacionados con eso. Y otra colega, que era la esposa de un famosísimo antropólogo, Alicia Rachel Domatov, que fue de las primeras mujeres que también incursionó acá en las selvas colombianas para hacer un reconocimiento de esa diversidad étnica y cultural que todavía no conocemos. Hay muchos grupos que nosotros no conocemos, que están aislados o sobre los cuales estamos apenas empezando a entender su lenguaje, su cultura, muchas cosas, e inclusive muchas poblaciones de las que están acá también, en contraste y transformación, pues necesitan y requieren un montón de atención que en buena parte podemos iniciar cuando hacemos unas interlocuciones en trabajos que ahora no necesariamente son de solamente de investigación, sino también de extensión. Y es que la ciencia también busca, como en cualquier situación de conocimiento, ¿para qué queremos el conocimiento? Para prever situaciones hacia el futuro, para solucionar asuntos. Lo mismo nos pasa con esto. En el ámbito global, quiero mencionar solamente una mujer que me gusta mucho, es esta señora Ostrom, a quien le dieron el Nobel hace que como 10 años, por su teoría. Ella es economista, es de ciencias humanas, se llama su trabajo élite, se lo ganó porque ella propone una teoría que es la teoría del bien común, ¿sí? Y se plantea todo un asunto súper interesante, no necesariamente comunista, sino responsable con las inversiones de todos aquellos que generamos cualquier tipo de red social para producir. Y es una Noruega, que me parece muy interesante por su postura y por lo que hace. Entonces, digamos, con ese ámbito de ideas, claro, hemos tenido menos Nobel, menos reconocimiento siempre, y todo así. En la misma antropología, cantidades de trabajos solamente hablaban de lo que hacían los hombres, o hablaban de lo que hacían las mujeres desde la parte de atrás. Porque las mujeres se nos educaba también para hablar como hombres, o sea, la perspectiva femenina era un poco cuestionada, no era totalmente reconocida, no se le daba la importancia que meritaba. Las mujeres tenemos temas que nos interesan y visiones distintas, y se quedó un poco en la trastienda hasta que prácticamente hace 30 años se empezaron a hablar de temas más femeninos con todo el asunto que merece. Hoy en día se habla del cuidado, y el cuidado se vuelve una cosa súper importante y central para todo el mundo, porque nadie quiere invertir y mirar cuánto vale el cuidado, y es lo más costoso que tienen todas nuestras sociedades.
tanto que se van a tener que replantear cómo hacer eso, porque nadie quiere cuidar me refiero a los enfermos, a los niños, esa parte que hacíamos las mujeres durante años como parte de nuestras economías familiares, pero que no era tenida en todas las cuentas que se hacían, eso era lo que debían hacer. Hoy en día se está pensando en reconocer porque están vinculadas a actividades productivas laborales y es una franja súper importante para el sostenimiento de cualquier tejido social. Entonces es como si la historia nos diera la vuelta en ese sentido. Y por supuesto hay gente también, digamos, trabajando, mirando cómo ese correlacionamiento no se da nomás como contaba Clara. No hubiéramos podido hacer todos estos cambios si nuestros hombres no hubieran podido cambiar, si no hubieran entendido también la incursión del papel de las mujeres en ese ámbito y de complementariedad de cada asunto que se haga dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias humanas. Muchos trabajos en antropología se hacían en pareja, ¿sí? Los antropólogos iban con sus parejas, pero las parejas no siempre parecían. Ya después la cosa fue cambiando, pero era como un asunto natural que esto sucediera. Y el reconocimiento se lo llevaban muchas veces también los hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mencionar aquí un puntico clave no alcanza. Localmente, pues nuestras colegas aquí yo creo que todas estamos gestando caminos. No es tan fácil encontrar, vienen muchos a la Amazonía, pero no para quedarse. Gente interesante que haya venido acá, que haya hecho de cierto aliento, locales, yo no colombianas, pero casi colombianas, María Clara Van der Hamen, que tiene todavía con un trabajo muy importante acá, y las colegas que están acá, yo creo las del CINCHI, aquí no hay muchas de ciencias humanas, ¿verdad? De resto es muy difícil porque no se quedan, se van. Esa es otra cosa, ¿no? Vivir en la Amazonía también son otras apuestas locales. Pero en el centro del país, y aquí la universidad instauró una sede que ya tiene 30 años, ustedes lo saben, y creo que hay muy poquitas mujeres en la universidad. Quisiéramos que fuéramos más, realmente se ha mantenido una, dos, estamos pensando en que ahora peleemos a política de género para que se quede, para que se contraten mujeres específicamente. Bueno, por lo menos hemos producido muchísimos graduandos nuestros, las cuales un buen porcentaje son mujeres que continuaron con el tema académico, más de 100, ya como 110 graduados, de los cuales 70 y pico continuaron con estudios posteriores, doctorales, y hay un porcentaje muy importante de mujeres ahí. Gracias, profe Dani. Entonces, como vemos, el tema de las ciencias, de la mujer y la ciencia en nuestro territorio, en el ámbito global y nacional, pues vemos que pues, le ha dado camino a todo este desarrollo social, ¿verdad? Entonces, a veces muchas cosas que hacemos las mujeres, pues siempre está relegado, ¿verdad? Entonces no se ve, no se visibiliza. Pero bueno, por lo menos hay un momento para hablar sobre nosotros y de aquellas cosas que nos hace grande como mujeres. Seguimos hablando, conversando aquí con nuestras compañeras y sería bueno saber también qué le hace esa pasión, de dónde nació esa pasión, ese amor por este territorio, que ambas no son de aquí, ¿verdad? Pero ¿qué les hizo ser investigadoras? ¿De dónde nace ese amor por la ciencia y el amor por la Amazonía? Estaba en bachillerato y estábamos precisamente mirando todo lo que era la división celular y la reproducción y todo, y un profesor me dice, o dice en la clase, dice, no, es que hay seres que no nacen. Y yo, no, pero ¿cómo así? ¿Hay seres que no nacen? No, no puede ser, todos nacen. No, hay seres que no nacen. Y yo, no, pero ¿cómo es posible eso? Y me daba ejemplos, mire, si usted coge una rama de una mata y la pone en la tierra y ella comienza a crecer, no hay un nacimiento como tal. Yo le decía, no, pero si es otra mata tiene que ser diferente. Y bueno, nos gastamos toda la clase tratando de hacerme entender que no había, que habían seres que no nacían, o dos células que se separan, simplemente no hay una que nace, no hay una madre, no hay una hija, pero que se da y que es así. Bueno, ahí tenemos a Clara, que le apasiona la Amazonía y todavía sigue su labor de investigación científica, porque pues nosotros los indígenas decimos, con solo mirar decimos, ese suelo sirve para sembrar yuca, plátano, ese suelo está perfecto para el tomate,
¿verdad? Entonces, ese conocimiento asociado a la ciencia es la que nos hace ser aliadas para que también las voces de las mujeres indígenas se vean reflejadas en esos libros científicos. Profe Dani, cuéntenos también, compártanos un poquito cómo ha llegado usted a ser parte de este gran grupo de investigadoras y de ser parte de todo este proceso de investigación y su vínculo a la Amazonía, también esa pasión que la une. Cuando yo salí de la universidad, yo me fui acá por ahí y estoy viviendo en el Ecuador. Y en el Ecuador viví con gente de sierra, viví con la gente, con los Otavalo, cerquita ahí, a un pueblo que queda hasta la frontera. Y fue muy interesante tener una experiencia con gente pues que era distinta, que hablaba una lengua distinta, agricultores, otro tipo de indígenas, muy distintos a los de acá. Y yo quería estudiar antropología, me gustaba saber que a través de esas historias pues habían sucedido muchas cosas, entender otros mundos, era como viajar a distintas partes cada vez que tenía que leer de eso, eso me gustaba muchísimo. Entonces cuando entré a la universidad tenía la pretensión certera de ser arqueóloga. Y desde el primer semestre estuve en el Valle de la Plata, en el Huila, en Belén, excavando, pues asociada a diferentes proyectos, buscando cosas de arqueología. Pero después me invitaron aquí a trabajar en unas vacaciones, a venir a la Paporis, a ver donde una gente que son de tradición nómada. Eso fue en el 89, en el verano del 89, y yo llegué aquí de esa manera. Bueno, esto es muy importante saber sobre nuestras invitadas y algo también podría yo comentar, ¿no? Es que por lo menos gracias al trabajo de la profe Dani Maecha sobre los pueblos en aislamiento voluntario, que así se conoce, es que también los pueblos indígenas, a nuestras luchas de indígenas, hemos logrado proteger y salvaguardar los territorios de esos pueblos, ¿verdad? Que pues son los que no tienen poco contacto con los colonizadores, con la parte civilizada, entre comillas, pero gracias a ese gran trabajo de investigación es que no ha abierto los ojos y no ha dicho, esa es su arma para poder defenderlos. Igual también desde la microbiología, también la apuesta que ponemos los pueblos indígenas como líderes es defender el conocimiento ancestral gracias a eso que se ha logrado escribir, ¿verdad? Si no fuera por esa otra ayuda de las ciencias exactas, pues quizás no nos creerían, ¿no? Y sigamos tumbando la selva. Pero eso hace parte de esa gran labor de mujeres en la ciencia. ¿Por qué es importante, aquí a nuestras invitadas, que las mujeres nos formemos en la ciencia? Pues por una parte para tener una visión completa de la realidad. La visión masculina, digamos, el hombre tiene una visión y demás, pero yo creo que las mujeres tenemos una sensibilidad innata muy especial de esos esfuerzos que hacen las mujeres. Por ejemplo, la mujer normalmente que va y trabaja a la chagra y vuelve a esa comunidad se carga entre 20 y 30 kilos. Eso es lo que la mujer normalmente carga. Y yo lo pude establecer, digamos, pues por eso, porque me iba con ellas, veía cómo lo hacían y todo, y podía tener, digamos, mucho más fácil el acceso a esa información. Bueno, profe Dani. Bueno, yo coincido con Clara que siempre es absolutamente relevante que las mujeres participemos de todos los procesos científicos, por los detalles, es cierto, porque la mirada de las mujeres me parece que por un lado más integral y por otro lado es absolutamente delicada, juiciosa. Bueno, ahora con ustedes, nuestros compañeros a esta escucha, ¿alguien del público quiere preguntar, hacer un aporte, una acotación? Yo quisiera que de pronto, aparte de las tres o de alguna, le dieran unas palabras a los niños que están acá sobre algunos como tips o alguna cosa especial para que les permita también, porque para el hombre esa posición de patriarcado que hemos vivido todos también ha hecho que ellos vivan una posición dura con relación, por ejemplo, a vivir sus propios sentimientos, a expresar lo que piensan, lo que sienten. Entonces, pues de pronto algo del tema para
nunca se pongan límites. Ustedes pueden hacer lo que quieran en la vida. Si ustedes, por ejemplo, deciden hacer ciencia, quieren ser investigadores, háganlo, investiguen lo que se les ocurra. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en la universidad teníamos un compañero que desde que entró a la universidad decía, yo quiero estudiar pájaros, yo quiero, todo era pájaros, yo quiero observar los pájaros, yo voy a estudiar los pájaros. Y yo muy dentro de mí decía, pobre tipo, ¿a qué se va a dedicar el resto de su vida cuando salga de la universidad? Si lo único que le interesa son los pájaros, ¿de qué va a vivir? Bueno, es una de las personas más importantes y más exitosas y el que más sabe de pájaros en Colombia. Y le pagan muy bien por eso. Entonces, chicos, no se preocupen por de qué van a vivir y si esto me va a dar y si no va a volver rico. Bueno, si quieren ser ricos, dedíquense a otra cosa. Porque digamos que estudiar y hacer ciencia en un país como Colombia no es de las cosas que más le genere a uno recursos, pero la pasan uno bueno. Mire, tanto Dani como yo hemos viajado, hemos salido al mundo, hemos estudiado afuera, hemos tenido la posibilidad de vivir en otros países y eso ha sido gracias a que me dediqué a la ciencia. Entonces, listo, pues no gano, no soy la mujer más rica del mundo, hombre, pero la paso bueno. Y otra cosa que tiene la ciencia es que le da a uno libertad. Miren, la jefe mía finalmente soy yo. Yo decido qué clase de investigación quiero hacer, hasta dónde quiero llegar, cómo voy a escribir lo que estoy escribiendo. Tengo libertad. Y seguro que me pongo metas y horarios más largos que mucha gente que trabaja, pero tengo esa libertad para decidir qué voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, cómo lo afronto, cómo lo decido. Yo misma me pongo las metas. Y eso es algo que a mí me parece que en muchas otras carreras no la tienes. A muchos, por ejemplo, le piden, bueno, por favor, diséñeme una casa así y ya, suerte. O sea, no tiene uno como esa libertad de decir, no, mire, pensándolo bien, yo quiero es como otra cosa y aquello, no tiene uno esa posibilidad. En la ciencia sí. Bueno, aquí ahora escuchemos los consejos sabios de Dani. Los hombres también tienen género, pero también están cambiando esa masculinidad que tienen, ¿sí? Cada vez son más abiertos, mucho más emocionales, mucho más liberados emocionalmente, porque también se les impedía que hicieran un montón de cosas por prejuicios, que no comunicaran muchas cosas. Todo, en realidad, esto que nosotros hacemos, tanto Clara como Italia, como cualquiera de ustedes, son construcciones colectivas, dependen de las sinergias que tengamos con los compañeros, ¿sí? No podemos producir si estamos mal, si nos sentimos mal, si no tenemos espacio. Entonces hay dos cosas importantes en el secreto de aprender a hacer lo que uno quiere. Uno, realmente escucharse con los otros, saber qué es lo que quiere hacer y respetarse, creerse. Sí es capaz de hacer lo que quiere, que además tiene un combo que le colabora porque usted es bueno para eso. Esas cositas son súper claves como para decir, sí, esto es lo que me gusta y lo voy a defender. Cuando yo dije que quería estudiar antropología casi me matan, porque mi familia pues no tenía muchos recursos, yo siempre fui una muy buena estudiante y les parecía un desperdicio. Yo quería estudiar una carrera que gestara algún dinero serio. Y no para esa época, eso era una carrera para intelectuales ricos, sí, para gente que tenía dinero, no para mí. Y yo dije, bueno, pues ahí vamos a ver si me muero de hambre, pero no morí de hambre, solo trabajé mucho y muy juiciosamente logré encontrar hacer lo que yo quería, vivir de esto, ¿sí? Pero siempre te van a decir, no, esto sí, esto no. Si usted quiere, usted puede. Esto no es de genios, esto es de disciplina y de pasión, de disciplinarse y decir, pues pucha, toca sentarse a ver cómo le hago. Y ya, todavía hoy yo que estoy terminando mi tesis doctoral, encuentro cosas y cuando las encuentro me alegra mucho, no importa quién esté. ¿Sí? El reto es usted, hasta dónde llega, ¿sí? Ah, ya encontré, claro, esto es. Y salto un rato y bueno, voy y me siento. Si encuentro con quién lo comparto y si no, no importa, ya llegará el momento. Pero es también un gozo de hacer lo que usted quiere, de cómo cada vez que va encadenando ciertas cosas, va comprendiendo, va entendiendo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, nuestros acompañantes.